Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Neurodac Minutos. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con un experto que se llama Luis Fernando Aguilar. Él es psicólogo clínico y tiene formación en psicoterapia basada en mindfulness. Y ustedes se preguntarán qué es el mindfulness y justamente él está aquí para explicarnos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Seguramente eso es algo que escuchas de manera continua. ¿Qué es el mindfulness? Pues primero me gustaría decirte qué no es el mindfulness, ¿no? Y para empezar, el mindfulness no es meditación, que es con Ok. lo que se confunde en muchas ocasiones, ¿verdad? Dicho de otra forma, la meditación es una herramienta que ocupamos en el mindfulness, ¿no? Mindfulness es una filosofía de vida, ¿verdad? Que trata de hacer que tu conciencia se forme para que seas atento al momento presente. Entonces, podemos decir lo que es una cualidad de la conciencia y que se basa en dos pilares fundamentales, que es la práctica formal, en la que sí ocupamos la meditación, y la práctica informal, que habla de hábitos saludables en tu día a día. Por eso mindfulness, más que una técnica de meditación, es un estilo de vida. Ok. Ok, esto también es muy importante porque dices, no es meditación, que creo que es una de las ideas que se tiene muy seguido. De hecho, antes de que comenzáramos a grabar, justo te hablaba sobre eso y es muy importante. ¿Hacia quién va dirigido el mindfulness? Para todas las personas, de todas las edades, ¿no? La práctica se puede hacer desde niños pequeños, ¿no? 5, 6 años en adelante, hasta el más longevo que te puedas encontrar. O sea, no necesitas una formación previa, ¿no? De hecho, lo que te va a dar el estado mindfulness, como lo solemos llamar, no es tanto lo que sepas del mindfulness, sino lo que hagas con las técnicas y la práctica en tu día a día. ¿Y cuáles son las ventajas que pueden tener el practicar estas técnicas? Pues hasta el momento, hablando en términos de ventajas o beneficios comprobados científicamente, tenemos la reducción del estrés, que logras tener más herramientas de afrontamiento para la vida, casos de éxito en el manejo de depresión, de alcoholismo, de adicción. También mejora la memoria y obviamente la atención, ¿no? Y mejora tu calidad de relaciones personales. Entonces, los beneficios son muy amplios y científicamente comprobados. Una de las cosas importantes que yo recuerdo en estas aproximaciones que llegué a tener al mindfulness justamente hablaban sobre el cómo vamos perdiendo esta habilidad de ir disfrutando las cosas como en un presente. Esta habilidad de enfocarnos en lo que estamos haciendo y que entonces esta dispersión hace que estemos como viviendo adelantados, que es como un poco también lo que explica esta parte de la ansiedad, ¿no? El tratar de estar como adelantándose a situaciones o que la mente esté divagando en todo. En este caso, por ejemplo, los efectos a nivel atencional o las mejorías a nivel, en todos los niveles que tú nos explicas, ¿son inmediatos? ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar una persona que lo practique para ver los beneficios? Eso es muy importante. Yo creo que lo que hoy en día las personas buscan son resultados inmediatos. ¿No? Todo lo queremos a la de ya porque precisamente así vivimos, como el piloto automático. En mindfulness se ha comprobado que una práctica continua de 8 semanas te ayuda ya a tener beneficios, a reducir el estrés, a mejorar tus estados de ánimo, ¿verdad? A poder controlar tu enojo. Incluso se ha ocupado en pacientes con dolor crónico, pacientes con cáncer y, como te comentaba, con alguna otra adicción. Entonces, lo que hasta ahora se tiene es que 8 semanas de práctica continua ayudan a que ya tengas resultados, a que veas ya los beneficios en tu persona.
que es algo muy similar a la generación de un hábito, ¿no? Aproximadamente el tiempo que implicaría el generar un cambio, que además si lo vemos en perspectiva, a lo mejor este mal hábito de estarse adelantando a las cosas pudo habernos llevado años y realmente 8 semanas para empezar a tener beneficios realmente es poco. Sí, ¿Y claro. cómo sería una técnica de mindfulness? O sea, ¿cómo es el procedimiento, así a grandes rasgos? ¿Cómo, eh, sería una práctica para aquellos que desconocen en qué consiste? La práctica más sencilla y con la que sobre todo comenzamos es con la atención a la respiración, que no te lleva más de 5 minutos. ¿No? Eso es algo también que tiene Mindfulness. Las prácticas son muy sencillas. No necesitas estar una hora, media hora meditando o haciendo algún ejercicio para lograr poner atención. Entonces, una práctica inicial es poner atención a tu respiración, a cómo entra y sale el aire por tu nariz y a poner atención a esa sensación de frío o calor al momento de respirar. Y esa práctica te lleva por mucho 5 minutos. Tampoco es necesario una postura, ¿no? A veces las imágenes con las que proyectamos en Mindfulness son gente sentada en posición de medio loto o loto completo. Realmente la posición no importa. Tú puedes practicar la atención caminando en el autobús, lavando los trastes, lavándote los dientes. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de ayudar a tu conciencia a darse cuenta de lo que estás haciendo. Y por ejemplo, en este caso, bueno, es muy práctico realmente, ¿no? 5 minutos al día puede representar, eh, pues básicamente cualquier actividad en la cual se estaría perdiendo el tiempo. Y bueno, por ejemplo, además de todas las ventajas que conlleva la respiración, por supuesto, ¿no? En cuanto a la parte de relajación. Aquí en esta parte, en esta primer práctica de la que hablas, ¿existe algún tipo de nivel o como algún tipo de cambio que podemos esperar alcanzar en este proceso? ¿O qué es lo que sucede con el cuerpo cuando estamos enfocados en esta respiración? Pues lo primero que pasa es que te das cuenta de qué estás pensando, ¿no? Es decir, al momento de solo poner tu atención en la respiración, comienzan a llegarte todos los pensamientos eh, que te hacen la vida. Te das cuenta de cómo vives en piloto automático. Te das cuenta de todo lo que traes ahí dentro de ti haciéndote ruido, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones eso es lo que define tu forma de vida en el día a día, ¿no? Entonces, al comenzar a darte cuenta de tu respiración, te das cuenta de algo increíble y es que estás vivo, ¿no? Y que todo problema o toda situación estresante, angustiosa, eh, parte de tu pensamiento, ¿no? Y que una vez que aprendas a vivir con esos pensamientos, no a discriminarlos, no a juzgarlos, no a eliminarlos, porque de eso no se trata. Se trata de que convivas con ellos y te des cuenta de que eso es lo que han hecho tu vida. Pero una vez que te esfuerzas, al darte cuenta en la entrada y salida de aire, te das cuenta entonces que no son tus pensamientos los que dirigen tu vida, sino tú. Ok, y entonces esta parte de devolver la estafeta de la toma de decisiones, creo que sí puede significar una gran ayuda pues, para cada uno de nosotros. Claro, eh, te enseña incluso a disfrutar eh, pues todo lo que haces. El cómo caminas, el cómo hablas, el cómo piensas, lo que comes, ¿no? ¿Cuántas veces comemos un chocolate sin darnos cuenta que un chocolate te puede dar hasta 300 sabores diferentes? Si logramos poner atención a eso que estamos consumiendo. Y de eso se trata, de no perderte esos pequeños detalles en la vida que realmente te definen como persona, como ser humano.
Que además una de las cosas importantes que mencionas es los estudios clínicos que están utilizando o que están dirigidos justamente a la utilización del mindfulness para distintas patologías o distintos trastornos como una forma de apoyo. Y esto también es muy importante y se los compartimos para que allá en casa también lo pongan sobre la mesa, que es posible que existan muchas alternativas en cuanto a procesos terapéuticos, pero va a ser muy importante que estos lleguen a tener un respaldo de orden científico. Y finalmente el mindfulness es una herramienta que lo está teniendo. Ustedes pueden buscar en Google Academic, pueden buscar en Cielo, pueden buscar en PubMed, que son bases de datos. Y hay muchísimos, o sea, ponemos mindfulness y aparecen muchísimos estudios de los cuales incluso aunque hiciéramos filtrajes más extensos o más extenuantes, encontraríamos cosas muy interesantes que se están haciendo. Entonces, partiendo de esto, entonces podemos tener la seguridad. Ahora, algo muy importante, ¿quién puede impartir una sesión de mindfulness? Ok, pues alguien que esté formado en mindfulness, ¿no? Porque la guía para la práctica sí requiere de formación. No podemos dejarle nuestra vida pues a cualquier persona, porque los cambios que produce el mindfulness, hablando de la terapia cognitiva basada en mindfulness, pues sí requieren de alguien que esté formado, que tenga conocimiento de cómo se lleva la práctica, porque le estás entregando, pues prácticamente, pues tu persona, ¿no? Entonces, los cambios que quieres hacer, los buenos hábitos, el quitar hábitos, el poner hábitos nuevos, pues requiere de gente que realmente esté formada, ¿no? Porque, bien lo decías, 8 semanas se produce un cambio, hablamos de los 21 días, ¿no? Que dicen para formar nuevos hábitos. Pero también está la teoría en que después de esos 21 días llegan otros 21 días en el que todo el desajuste que se hace en el proceso de hacer un nuevo, pues produce enojo, frustración, ¿no? Es el momento en que incluso queremos dejarlo. Entonces, el saber manejar todo ese tipo de emociones que se llegan a presentar durante la práctica es necesario que sea manejado pues, por un especialista, por un experto, ¿no? Digo, todos somos aprendices y todos somos maestros, ¿no? Pero sí necesitamos de alguien que tenga los conocimientos esenciales para poder llevar esta práctica pues con el mejor fin posible. Ya por último, me gustaría preguntar si alguien está interesado, ¿dónde te podría localizar? Ok, bueno, en este momento yo me dedico a la práctica privada, ¿no? Entonces, eh, pues mi teléfono para que me puedan contactar es el 55 30 51 27 28 y ahí con mucho gusto, mi consultorio está dentro de lo que es mi hogar, ¿no? Entonces estoy en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, y también tengo un consultorio en Ecatepec, Estado de México, ahí en San Cristóbal. Entonces, pues ahí me pueden contactar. También, aparte de la psicoterapia basada en mindfulness, pues tengo formación en psicología positiva o del bienestar y una especialización en tratamiento de trauma. Pues muchísimas gracias por compartir esta información y también allá en casa les recordamos que justamente Luis Fernando Aguilar va a estar ayudando a esta labor que tenemos en Neurodac con algunas sesiones de mindfulness a través del medio de Zoom. Entonces, contáctenos, escríbanos y pues nosotros seguimos en contacto. Luis Fernando, muchísimas gracias por esta cápsula. Un placer y aquí estamos. Claro que sí, y además no es la primera. Seguimos con más. Hasta luego.